Iglesia Jardín, desarrollando vidas victoriosas. ¿Cuántos se sienten como nostálgicos al pensar que este 2020 se fue? Estamos a escasas horas de que este año termine y no queríamos nosotros que este año termine sin que vengamos nosotros ante la presencia del Señor y decirle: Padre, gracias por este año que pasamos y en tu nombre iniciamos el 2021. Pensando en eso, el pensamiento me vino a la mente de qué serían las últimas palabras que a mí me gustaría compartir y a quienes se las compartiría si yo supiera que son mis últimas palabras. Este año, como dije, para que se muera le faltan ¿qué? Horitas, escasas horas. Pero muchas veces nosotros vemos también en la televisión, en las películas, en las novelas, en lo que usted vea, drama, o aquellos que van a llevar, los tienen en el paredón de fusilamiento. ¿Y cuáles son sus últimas palabras? Casi siempre dicen que las últimas palabras que las personas dicen antes de morir son las palabras que quedan grabadas en la mente de los que la escuchan, y generalmente esas palabras son las que mayor significado tienen para el que las dice. Algunos enfermeros que atienden a personas terminales dan cuenta de las últimas palabras de aquellos que están a punto de morir. Y dicen expresiones como esta: la vida es demasiado corta para gastarla en cosas que no valen nada. Cuando esta pandemia llegó, mi esposa y yo estábamos en Houston y yo sentí como que el cielo se vino abajo. Inmediatamente pensé en las pestilencias que habló el Señor Jesús que vendrían al mundo, y que en verdad el mundo va en una dirección inminente a la destrucción o a la salvación eterna, pero es inminente, no se puede evitar. Lo primero que pasó en mi mente es: caramba, tan lejos. El problema no es morirme, el problema es no voy a poder ver a mis hijos, a mis nietos y darles las últimas indicaciones antes de partir. Ese fue el pensamiento que me vino. Y yo creo que este momento es un momento oportuno para que nosotros también pensemos y nos demos cuenta, así como este año se muere, también va a llegar el momento en que nosotros hemos de partir de este mundo. Y algunos dicen: la vida es demasiado corta para gastarla en cosas que no valen nada. Una mujer de edad muy joven había sido diagnosticada de cáncer, estaba a punto de morir. Se dirige a su esposo y le dirige las últimas palabras y le dice: dale un beso a cada uno de nuestros hijos. Cuando llegues a casa, dale un beso a cada uno de nuestros hijos. Enséñales a ser puntuales, que siempre digan la verdad. Asiste a todas las actividades de ellos. Tómales muchas fotografías y videos. Vayan a una buena iglesia, le dice. Imagínense, le dice esa mamá, esa joven madre que estaba a punto de morir, vayan a una buena iglesia. Y le dice: búscate una buena esposa. Usted no le dijera eso a su esposo, ¿verdad? Búscate una buena esposa para que nuestros hijos tengan la imagen de una mujer en sus vidas. Vayan de camping y cada vez que puedan y tengan la oportunidad, llévalos a la playa que a mí tanto me gustaba. Y por último le dijo: confío en que harás todo bien, confío en ti.
y sé que lo que vas a hacer para nuestros hijos es lo correcto. Evidentemente se deja ver a todas luces que esta mujer, esta joven madre, su preocupación principal o su prioridad eran sus hijos. Y así con todos los padres, creo que la prioridad de todo padre siempre van a ser sus hijos. Esto no es nuevo. Salomón también recibió instrucciones de su padre David cuando David estaba en el lecho de muerte. Lo mandó a llamar. Según Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1, dice la Biblia en el libro Primero de Reyes 2:1, que llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes, le dice, en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Le estaba diciendo David a Salomón su último deseo. Hacía unas preguntas esta semana a algunas personas con las que tuve la oportunidad de hablar, y le dije: si te tocara morirte ahora, en este día, ¿con quién quisieras tú hablar? ¿Y qué le dirías? Pues no, porque no lo he pensado, que en ese momento pues no sé qué diría. No, hace de cuenta que te vas a morir ya en un ratito. ¿Con quién quisieras hablar y qué quisieras decir? Si Salomón hubiera seguido las instrucciones de su padre, no hubiera terminado de la manera en que lo hizo. Las instrucciones de su padre fue: anda en los estatutos y los mandamientos y las ordenanzas y los decretos de Jehová, para que te vaya bien y seas prosperado en cuanto hagas. ¿Qué necesitaba Salomón para que le fuera bien y fuera prosperado en todo cuanto emprendiera? Que caminara en los mandamientos de Dios. Ese era el deseo de un padre a punto de morir, y eran las últimas instrucciones que le estaba dando a su hijo. Y quiero hablar esta noche de las instrucciones que nos dio Jesús antes de morir en los evangelios. Porque recuerde, guarden esto en el pensamiento: los últimos deseos, las últimas palabras, lo último que usted quiere dejar en la mente y en el corazón de las personas aquellas a quienes deja. Jesús también, antes de morir o antes de partir, también nos dio sus últimas palabras y quedaron escritas, registradas, para que nosotros vivamos guardando su palabra y para que nosotros nos acordemos de lo que Él nos dejó para hacer. Este es su deseo. Dice en Marcos 16:15, les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ese es mi deseo. Mi deseo es que vayan por todo el mundo y que prediquen el evangelio a toda criatura. También habló y dio instrucciones de señales que respaldarán esa predicación. Lucas 24:49. He aquí, dice, yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros,
Pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y vuelve a repetir en Hechos 1, versículo 4: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. En Mateo 28, 18 y versículo 19 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí este pasaje hace relevancia a hacer discípulos. Amén. Los últimos deseos de Jesús, o sus últimas instrucciones, escúcheme bien, y espero que esto le quede a usted en este fin del 2020 y nos sirva para el ingreso al 2021, porque esta iglesia no se va a mantener como está. El 2021 vamos a romper contra todo pronóstico. El mundo está diciendo más mal, pero nosotros estamos diciendo más gracia en el nombre de Jesús. Si dividiéramos en temas lo que Jesús dijo, las últimas instrucciones de Jesús, diríamos como primer tema: prediquen el evangelio en todo el mundo. Aquí resalta la pregunta: ¿estamos predicando el evangelio de Jesús? Recuerde, estas fueron las últimas palabras y es el deseo del Señor. La pregunta es: ¿está predicando el evangelio de Jesús? Quiero que piensen en un instante en esa persona quien les habló primera vez o primeramente del evangelio de Jesús. ¿Por qué los pongo a pensar y a recordar en esa persona que les habló la primera vez a usted de Jesús? Porque el mismo efecto que esa persona causó en usted cuando le habló el evangelio, tenga por seguro que el mismo efecto que ejerció en usted, ese mismo efecto va a ejercer en las personas a quienes usted les predique el evangelio de Cristo. Porque usted está aquí porque Dios envió a alguien que le hablara el evangelio. Eso tocó algo, hizo algo en su vida. Tenga por seguro que ese algo que sucedió en su vida va a suceder en la vida de aquellos a quienes usted les predique el evangelio. Así que predique el evangelio. Un niño en sus primeros años, su mamá lo disciplinó. Y en esa casa tenían la costumbre y les habían enseñado a los hijos que después que los hijos serán disciplinados, o sea que les ponían sus riendazos, después que les pasara el llanto y todo, esos niños debían ir a sus padres, acercarse a ellos y pedirles perdón por la falta que cometieron. Pues este niño estaba bien berrinchudo, estaba bien molesto, pasó todo el día y no le dirigió la palabra a su mamá, muy molesto porque lo habían disciplinado. Al llegar la noche, él no se podía ir a la cama sin saludar a su mamá, y se acercó a su mamá y comenzó a hablar con su mamá, y su mamá le sacó 3 fotografías. En una de las fotografías había un corazón con la imagen de Jesús fuera de él, o sea, fuera del corazón. En ese corazón había mentira, en ese corazón había odio, en ese corazón había rencor, en ese corazón había enojo, en ese corazón había resentimiento, en ese corazón había deseos de venganza, en ese corazón había adulterio, en ese corazón había fornicación.
En la otra fotografía estaba un corazón con Jesús dentro del corazón, pero no sentado en el trono. Ese corazón, aunque gozaba de la presencia de Dios, también había pecado en él. Con esa foto creo que muchos se familiarizan. El tercer corazón, la tercera foto, tenía un tercer corazón donde aparecía Jesús sentado en el trono. En el trono de ese corazón era el corazón más lindo de todos, lleno de amor, lleno de gozo, lleno de paciencia, lleno de piedad, lleno de bondad, lleno de dominio propio, de los frutos del Espíritu Santo. Inmediatamente ese niño se le preguntó y le dice: ¿con cuál de esas fotografías te identificas? Él quería ser como la de la última fotografía, pero él se miraba como en la segunda fotografía, con Jesús en el corazón, pero no sentado en el trono. Ahí mismo ese niño dedicó su vida a Cristo. Hoy es un pastor de gran renombre en Sudamérica. ¿Qué de usted? ¿Está Jesús en su corazón? ¿Qué de usted? ¿Está Jesús sentado en el trono de su corazón? Esa es una respuesta que solo usted puede dar. Y si lo tiene dentro de su corazón, pero no está todavía Jesús sentado en el trono, pídale a Dios, confiésele sus pecados y dígale en qué le ha fallado y entrone a Jesús en su corazón. Amén. Porque si Jesús está en el trono de su corazón, prediquemos de Jesús a otros. Prediquemos el Evangelio. ¿Cómo es posible que no podamos compartir de algo tan bueno con los demás? Si Jesús está en nuestro corazón, vamos a predicar de Jesús a otras personas, a un mundo que se está muriendo día con día. Algunos no lo hacen porque no conocen todavía qué es el Evangelio. Algunos piensan que el Evangelio es solo ser buena gente. Muchos están confundidos. Muchas de las personas a quienes les compartimos el Evangelio dicen: yo no tomo, yo no fumo, no soy drogo, no soy adúltero, soy fornicario, no soy fornicario, soy un hombre de casa, no soy vago, todo lo que gano se lo doy a mi esposa para el gasto de la casa, etcétera, 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 no soy buchinchero. La gente piensa que el Evangelio se trata de ser buena gente. Otros piensan que es de ser de una religión o de otra, o de venir a la iglesia. Piensan que eso es el Evangelio, pero ese no es el Evangelio que predicamos. La Biblia dice en Lucas capítulo 24, versículo 47, dice la palabra de Dios: también se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. ¿Cuál era el mensaje? Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ese es el mensaje, que hay perdón de pecados para los que se arrepienten. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Por eso es que es necesario que la persona, cuando viene a Jesucristo, reconozca sus pecados, se arrepienta de todos ellos, para que Dios también pueda perdonarle. Porque era necesario, hermanos, que Jesús viniera y muriera por nuestros pecados. ¿Por qué era necesario la muerte de Jesús? Si usted no conoce o no sabe eso, usted no puede predicar de Jesús. Jesús vino a sufrir, el justo por los injustos. Algunos piensan que al final de los tiempos Dios va a perdonar a todos, porque Dios es buena onda, porque Dios es amor. Eso no es cierto, porque era necesario que Jesús sufriera.
Esa es la doctrina de la salvación. Si usted no lo conoce, esa doctrina le comparto brevemente. Cuando Dios hizo al ser humano, para que el ser humano no pecara, puso una consecuencia. Si ustedes pecan, le dijo el Señor, si ustedes pecan, si ustedes me desobedecen, morirán, le dijo. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces Dios dice, mira, si pecas, te morís. Cuando Dios dijo que si pecaba moría, Él tenía la esperanza del que el ser humano, debido a la advertencia previa, no pecara. Es lo que Él esperaba. Pero tristemente, los que nos representaban en el principio, Adán y Eva, a pesar de la consecuencia que estaban advertidos que sería la muerte si pecaban, ellos pecaron. Y en ese momento la muerte pasó a todos los seres humanos. Cuando hablo de la muerte, quiero hablar de tres aspectos o tres tipos de muerte. La número uno es la muerte espiritual. Todos llegamos a la vida separados de Dios, espiritualmente muertos. Y por eso no puede orar. Como está muerto espiritualmente, por eso no puede orar. Por eso no canta. Por eso no bate las manos. Y si viene a la iglesia está con los brazos cruzados. No, hasta se duerme pues. ¿Sabe por qué? Porque espiritualmente está muerto. Está el otro tipo de muerte, la muerte física. Todos por causa del pecado vamos a morir, ya sean jóvenes o sean viejitos. Entonces existe la muerte física. Y la tercera tipo de muerte es la muerte eterna. Es decir, separados eternamente para siempre de Dios, y eso es el infierno. La Biblia se refiere al infierno como un lago de fuego y azufre, pero lo peor del infierno no es el tormento, no. Lo peor del infierno es la separación total y eternamente de Dios. El mundo no sabe lo que significa eso, porque aunque el mundo diga que Dios no existe y no sean conscientes de Dios en el mundo, aquí en la tierra por lo menos está Dios. No sé si me entiende. Pero en la eternidad, en el infierno, es separación eterna de Dios. Esa es la consecuencia del pecado. Pero Dios nos ama tanto que no quiere que nadie se pierda. Por eso buscó una solución. Fue que Dios envió a su Hijo, y fue Dios mismo el que se acercó a nosotros. No nosotros nos hemos acercado a Dios, Él se acercó a nosotros. Él fue quien buscó la solución para librarnos de las consecuencias del pecado, es decir, la muerte. Pero aunque el hecho es de que nos libró de la muerte, eso no esté usted pensando que nos está dando permiso para pecar. Amén. ¿Está aquí? Entonces, ¿cuál fue la solución? Que Él mismo vendría a la tierra a tomar nuestro lugar y que moriría por nuestros pecados para librarnos de las consecuencias del pecado, para llevarnos y trasladarlos a su reino eterno. Amén. Y lo hizo por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cada vez que se le venga a la mente la imagen de Jesucristo crucificado, o lo vea por ahí, deténgase y diga, piense, el que debería estar crucificado y colgado ahí, ese debería ser yo. Pero Jesucristo hizo algo. Jesucristo levantó la mano delante de Dios un día y dijo, yo voy a morir por Nelson. Voy a pagar el precio de sus rebeliones. Yo voy a tomar el castigo que él se merece. Por eso fue necesario que Jesús sufriera, que Jesús muriera,
Por eso en ningún otro hay salvación, dice la palabra de Dios, solo en Jesús. No somos salvos por obras, ni somos salvos por ser de una religión o de otra. Somos salvos por Jesús. Amén. Por eso es que Dios hizo, por medio de Jesucristo. Pero eso que Dios hizo por medio de Jesucristo solo es efectivo cuando recibimos el regalo de la salvación. Si usted lo rechaza, usted está muerto en sus delitos y pecados. No solo está muerto espiritualmente, no solo lo va a alcanzar la muerte física, sino que también está confinado a la muerte eterna en el infierno, separado de Dios por toda una eternidad. Ahora la pregunta es, ¿ha recibido usted a Jesús? Silencio sepulcral, ¿verdad? Quizás nunca había pensado en estas cosas, pero todo viene a raíz de las últimas palabras que Jesús nos dijo. ¿Recuerda usted el momento, el lugar, el día cuando recibió a Jesús como su Señor? Y la otra pregunta es, si usted ya le recibió, ¿está predicando a otros acerca de Jesús? Y esto me lleva a la segunda instrucción que Jesús dio, cuando dijo, sean llenos del Espíritu Santo. Es decir, antes de salir a predicar, debemos ser bautizados en el Espíritu Santo, porque el Señor lo dijo, recibirán poder para ser mis testigos. El bautismo en el Espíritu Santo nos da dos cosas. Uno, nos da amor por los perdidos, y ese es un fruto del Espíritu. Si usted no ama al drogadicto, si usted no ama al delincuente, si usted no ama al asesino, si usted no ama a la prostituta, si usted no ama a su vecino, si usted no ama a su esposa, usted necesita el Espíritu Santo, porque la evidencia que tenemos el Espíritu Santo es que amamos de la misma manera como Dios ama. Lo otro es que recibimos poder para predicar. Por eso les preguntaba, ¿están ustedes predicando el Evangelio? ¿Está usted predicando el Evangelio? Porque si no lo está predicando es porque le falta la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le da también poder para predicar, porque todos somos tímidos. Amén, nos da miedo, pero dice, recibirán poder y predicarán de mí en todo el mundo. Hasta el día de hoy, ¿recuerda usted el lugar donde estaba sentado cuando el Espíritu Santo lo tocó por primera vez? O de pie quizás. ¿Lo recuerda usted? Si no lo recuerda, usted necesita la llenura de la presencia del Espíritu Santo, porque hay un lugar donde Dios lo tocó por primera vez, pero también hay lugares donde Dios lo vuelve a llenar con su presencia. Alabamos al Señor. Efesios 5:18 dice, como con desespero, dice el apóstol Pablo, sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Cuenta una historia acerca de un pastor ahí en Escocia que tuvo 2 hijos, y estos 2 hijos murieron en un accidente automovilístico porque sus 2 ocupantes estaban completamente borrachos. Él dijo, no puedo ejercer el pastorado, voy a dejar el ministerio. Si ni siquiera pude pastorear a mis hijos. Pasó 6 meses llorando por sus hijos. En una terrible depresión se sentaba, lloraba. Y una noche el Espíritu Santo se acercó y le dijo, ¿qué haces aquí? Te he visto, le dijo, durante 6 meses llorando por tus 2 hijos. Y yo llevo más de 2000 años llorando por cada persona que se muere y se va al infierno. Y le dice, ¿qué vas a hacer tú? A veces nosotros nos deshacemos de dolor por un ser querido que partió, y quizás se partió de este mundo de una forma trágica.
y lloramos por ellos. Pero yo, dice el Señor, ya va para 2021 años llorando por cada alma que se pierde y se va al infierno sin fe, sin Dios y sin esperanza, porque no estamos predicando el evangelio de Jesús. Porque Jesús, Él es en el centro del universo, hermanos. Hay un Dios que llora por cada persona que se muere sin oír el evangelio. Y lo tercero que Dios nos dice antes de ascender al cielo en Marcos 16, 17: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Está escuchando y lo está leyendo? Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí Jesús nos habla de 4 señales sobrenaturales que respaldarán la predicación del evangelio. Cuando aquí habla y dice de que no les hará daño, un día de estos, no fue una cosa terrible, pero ¿cuántos son alérgicos a una picada de alacrán? Dicen que se les duermen los labios, que se les duerme la lengua, y otros llegan a crisis más severas. Un día de esto yo andaba ahí limpiando, levantando un poco de zacate para hacer heno, y andaba moviendo la mano con una mano y con la otra el machete, y en eso que levanto el pasto para cortarlo y sentí un fuerte aguijonazo. Pero, hermano, quizás soy más venenoso yo que el alacrán, porque yo no sentí nada. Aparte de la picada, yo no he sentido nada. Ya después que lo hice reír un momentito, que se me estaban durmiendo. En primer lugar, Jesús dice que echaremos fuera demonios. Amén. Y eso tiene que ver con la oración. Esa oración que podemos hacer antes de predicar. Porque de nada sirve predicar si no hemos ganado a la persona a quien le vamos a predicar en oración. Amén. Porque las personas están cegadas. Las personas están engañadas por el enemigo. Pero en oración podemos atar demonios, esos demonios del anticristo que no le permiten recibir el evangelio. Pero algo que podemos hacer cuando predicamos a alguien el evangelio es bien sencillo. Pregúntele a esa persona: ¿me permites orar por ti? Nadie se va a oponer a que usted ore por él. Casi que nadie se opone a que oren por él. Y usted, cuando ore, haga esa oración por esa persona. Pida al Espíritu Santo que libre a esa persona de toda opresión en su vida. Amén. Que lo libre de la depresión, que lo libre de la enfermedad, que lo libre de los pensamientos de suicidio y de muerte, y que lo libre del espíritu de divorcio con que quiere destruir su matrimonio si en caso está casado. Y oremos según el Espíritu Santo nos guíe. En ese momento esa persona va a ser liberada e impactada, y le preguntará: ¿cómo puede hacer para tener eso que usted tiene? Por eso digo que echar fuera demonios es una de las cosas que respaldará la predicación del evangelio. Otra cosa que Jesús dijo es que hablarían en lenguas. El hablar en lenguas es algo que no entendemos. Si a mí me pregunta, yo no he hablado en lenguas, tal vez un par de veces, pero no puedo decir que yo tengo una lengua espiritual y que yo me desempeño en ella. Sería mentir. Pero la Biblia habla de hablar en lenguas, y es algo que no entendemos porque la mayoría piensa que es algo que el inconverso va a rechazar. Pero tu lenguaje espiritual es el lenguaje con que tú te mueves en el espíritu. El enemigo no entiende ese lenguaje. Dios sí lo entiende. El Espíritu Santo es el que lo imparte. Y hay una mala comprensión al respecto. Dice la gente que si usted habla en lengua, la gente se va a asustar. Pero 1 Corintios capítulo 14, versículo 22 dice que las lenguas son por señal,
no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Lo está leyendo? Las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Cuando ellos escuchan que estamos orando en lengua, ellos perciben la presencia de Dios. Y en Hechos capítulo 2 dice que todos comenzaron a hablar en lengua y que había en Jerusalén gente que venía de todas partes del mundo. Y oían a los que hablaban en lengua hablar en sus lenguas maternas, griegos y bueno, de todo tipo de personas y de diferentes partes del mundo que estaban en Jerusalén, los oían hablar de las maravillas de Dios. ¿Se da cuenta? La otra señal, que si alguien nos trata de matar con algún veneno o con algún revólver, no tendrá éxito. ¿Por qué? Porque Dios nos protege. Leí una historia de una misionera de nombre, por aquí lo tengo, Susan Müller, creo que así era su nombre, a Sofía Müller. Ella era misionera en las Amazonas, iba a predicar a las tribus indígenas y había una tribu que no había visitado y se fue a visitarla. La recibieron con alegría, le hicieron un gran banquete. El gran banquete que le hicieron incluía también una sopa. La cosa es que comió y después que tomó la sopa comenzó a sentirse mal. Y se levantó de la mesa y dijo que se disculpó, que se sentía cansada, iba a ir a dormir. Pasó una noche muy mal. Pero cuando se levantó en la mañana y pasó por donde habían cocinado casualmente una olla, a la par de la olla estaban 2 monos muertos. 2 monkeys para usted, si le entiende que es un mono. Y cuando la vieron caminando, los indígenas se le quedaron mirando y se quedaron sorprendidos. No quedó uno de ellos que no entregara su vida a Cristo por haber visto el milagro que Dios había hecho en esa misionera. La palabra de Dios dice: comerán cosa mortífera y no les hará. Esas cosas están para respaldar el evangelio. Pero si nosotros lo que hablamos son puras tonterías, no espere que usted una protección de ese nivel. Es para los que predican el evangelio. 3. La otra cosa que menciona es que pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Así que cuando usted le predique a una persona incrédula acerca de Jesús, si está enferma de cáncer, lo que sea, pregúntele: ¿me permite orar por usted? Y Jesús nos garantiza que esa persona va a ser sanada. Pero como eso no cuadra con nuestra teología, no se lo merece, está en pecado. Es que Jesús los ama tanto que Él va a hacer esas señales milagrosas para atraerlos a Él. Nadie puede hablar mal de Jesús que ha recibido un gran bien en su nombre. Nadie puede. Y le digo algo: es más fácil que suceda un milagro en un inconverso que en un creyente. ¿Por qué? Porque Dios lo hace para atraerlos a Él. Y número 4, lo que dijo Jesús en Mateo 28, 19 es: hagan discípulos. En Marcos 16 nos habla acerca de las conversiones, que prediquen el evangelio. Pero en Mateo nos dice: esos que han recibido a Jesús, porque una conversión es algo que sucede en un momento, pero de ahí hay que moldear el carácter, la conducta, la forma de ser de este nuevo creyente. Y eso solo se logra a través del discipulado. Ser discípulo de Jesús es ser una persona formada por medio de un proceso donde es moldeada para ser como Jesús. Ese es el deseo del Señor en sus últimas palabras. El último deseo de Jesús es: miren, le dice el Señor, vayan por el mundo, prediquen el evangelio, vayan, díganle a toda criatura
que si se arrepienten, yo los perdono. Yo estoy con ustedes. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre orarán por los enfermos y se sanarán. En mi nombre echarán fuera demonios. Comerá cosa mortífera y no les hará daño. Amén. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y van a ir por el mundo predicando el Evangelio, haciendo discípulos a las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Estamos dispuestos a este 2021 a cumplir el último deseo de nuestro amado Señor? ¿Aceptamos las instrucciones? Esas fueron las últimas palabras. Esas fueron las últimas palabras. Tenga en cuenta esto. Fueron las últimas palabras. Por eso yo les pregunto, ¿estamos dispuestos a complacer el último deseo de Jesús antes de ascender al cielo? Pongámonos de pie. Y si usted es de esas personas que todavía no le ha rendido su corazón a Jesús, o que tiene a Jesús por ahí, y que goza de su presencia, pero no lo tiene en el trono de su corazón. Si usted es una de esas personas que todavía no tiene a Cristo, hoy lo puede tener. ¿Cómo lo hago?, se pregunta. Se lo digo rapidito. Cerrando sus ojitos, y nosotros le vamos a acompañar en esa oración a usted, donde usted le dice de esta manera, repite estas palabras y dígale: Señor Jesús, sé que viniste a este mundo a morir por mis pecados, que sufriste y padeciste por mis rebeliones. Tú pagaste el precio de todo lo malo que yo he hecho. Creo también que resucitaste de entre los muertos al tercer día. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento, Señor. Te doy gracias por salvar mi alma el día de hoy. Padre, en esta hora también clamo por aquellos, Señor, que te han recibido y que todavía no te han permitido que te sientes en el trono de sus vidas. Por eso que aunque gozan de tu presencia, Señor, pero todavía viven en pecado, que todavía se deleitan, Señor, pecando, ofendiéndote y dando un mal testimonio delante de aquellos que nos conocen como cristianos. Si usted es una de esas personas, dígale: Señor, perdóname, porque sí me deleito en tu presencia y me gozo en mi salvación, pero no te he permitido ser el Señor de mi vida. Te pido perdón. Hoy que comienza este nuevo año, yo rededico mi vida a ti y te pido que me perdone. Yo quiero que te sientes en el trono, que seas el Rey y Señor de mi vida. Yo quiero, Señor, que tu deseo se cumpla. Yo quiero ir a predicar, a decirle a la gente que tú les amas y que el que se arrepiente de sus pecados, tú lo perdonas. Tú prometiste, Señor, que los que creen recibirían el Espíritu Santo, que serían llenos del Espíritu Santo, que recibirían poder para en tu nombre poner las manos sobre los enfermos y que estos se sanen. En tu nombre echar fuera demonios y que si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Espíritu Santo, ven en esta noche. Ven, hermano, reciba. Hace su mano y reciba. Llénalos, Espíritu Santo.
Llénalos, que ese fuego de tu gloria arda en sus corazones. ¿Sabe qué me enseñaba el Espíritu Santo esta mañana? Me recordaba. Yo comencé pastoreando una familia y luego nos reunimos como 2, 3 familias. No teníamos luces, no teníamos un lugar bonito, pero la gloria de Dios descendía ahí. ¿Sabe por qué? Porque yo mismo iba con expectación. Yo llegaba a la iglesia creyendo que Dios iba a hacer algo en mi vida, que aunque yo era el que predicaba, pero yo llegaba con expectación a ver con qué Dios nos sorprende. Pero Dios no te va a sorprender, ¿sabes qué? Él va a cumplir su promesa. Él dijo: y los que creen serán llenos del Espíritu Santo y recibirán poder. Recibirán poder. Si usted ha venido con esa expectación de que su vida sea llena del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, recibe ese poder, recibe esa llenura, recibe esa gloria, ese poder del Espíritu Santo que te llena desde la cabeza hasta los pies, que satura tu ser, que desata el Espíritu Santo tu lenguaje espiritual para que magnifique, glorifique y exaltes el nombre del Señor con tu lengua espiritual, en el nombre de Jesús, para que tu temor se vaya de tu vida, que sea lleno del Espíritu Santo para que el enemigo no gane ventaja sobre ti. Yo imploro, oh Dios, que en el nombre de Jesucristo se rompa toda atadura en este lugar, en cada vida, que toda prisión donde haya estado encarcelado el espíritu de mi hermano y de mi hermana, esa prisión sea hoy abierta y haya liberación en el nombre de Jesús. Sí, Señor, así como allá en Filipos, donde estaba Pablo y Silas, como un fuerte terremoto que sacudió, Señor, aquella prisión, y las cadenas cayeron de las manos y de los pies de todos aquellos que estaban presos. Las puertas de la cárcel se abrieron y hubo una gran unción, un mover de tu gloria. Así hoy venga esa unción, porque nadie puede ser tu testigo si no ha sido lleno del Espíritu Santo. Hoy clamo porque esa gloria descienda sobre tu vida, te llene con tu poder, que ahora este 2020 queda atrás, queda olvidado, y damos un paso al frente, al 2021, en el nombre de Jesús. Y te decimos: diablo, no nos vas a detener. Espíritu de temor, no te vas a apoderar de mi casa, de mi vida, de mi familia. No me vas a separar de mi ministerio, no me vas a separar de mi llamado. En el nombre de Jesús yo lo proclamo, lo declaro. El espíritu de temor no me roba lo que Dios quiere darme. Ven, espíritu de poder. Ven, espíritu de poder. Ven, Espíritu Santo. Queremos dejar el pasado y enfocarnos en lo que está por venir. Hay muchas vidas que se están yendo de este mundo sin fe, sin Dios y sin esperanza. Y tuvimos la oportunidad de hablarles y no lo hicimos. Perdónanos, Señor, pero este 2021 vamos a hacer historia en tu nombre, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, muchas gracias.